y echamos de menos un poquito el tiempo español, hay que decirlo, que aquí el clima no acompaña demasiado. Sin embargo, como bien dices, vamos a ir un poquito con el análisis, a comentar un poco la jugada de la sesión del Banco Central Europeo y creo que tenemos con nosotros ya a Javier Pino, analista de AFI. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes y gracias por atendernos estos minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Javier, primeras impresiones, ¿con qué te queda sobre todo de Christine Lagarde? Como decíamos, era una rueda de prensa en la que iba a tener más peso prácticamente la rueda de prensa en sí que el discurso anterior, incluso que la propia decisión de tipos de interés que estaba descontada por el mercado, ¿no? En esos 50 puntos básicos. Nos llama la atención el hecho de que ya empieza a proyectar cuál es la intención para marzo, también en 50 puntos básicos. Y una de las preguntas también de trasfondo es por qué el Banco Central Europeo ha querido ya hacer ese adelanto. Bueno, yo creo que la rueda de prensa da muestra de la división que hay en el Consejo de Gobierno, ¿no? Recordar que en la reunión de diciembre, Lagarde, pues prácticamente dio un forward guidance de 3 subidas de 50 puntos básicos en las 3 siguientes reuniones, que esto sería la reunión de hoy en las 2 siguientes. Sin embargo, yo creo que, bueno, pues esa división en el Consejo de Gobierno de ir reunión a reunión o de dar un forward guidance claro hacia dónde van los tipos, bueno, ha hecho que la reunión de hoy, bueno, pues Lagarde solamente haya querido dar pábulo a una subida de 50 puntos básicos en marzo, que además será cuando se den nuevas proyecciones de inflación y de crecimiento para los próximos años. Y en base a esas previsiones, bueno, pues justificarán o no si continúan esas subidas de tipos de interés. Es cierto que, bueno, la reacción es lógica, dado que el mercado ya había descontado prácticamente 3 subidas y hoy empieza a dudar de que pueda haber 2 subidas adicionales. Me parece que estamos teniendo algún problema de sonido con nuestra compañera Marta Isern. Hablabas un poco de esa discrepancia que parece haber dentro del propio Banco Central Europeo, dentro del seno del Consejo de Gobierno, pero claro, parece que no nos ha quedado muy claro por qué Christine Lagarde ha estado tan extraña en el día de hoy. No sé si tú, en este caso, Javier, también lo has visto así. Estaba dubitativa, estaba trabándose también, paraba mucho a mitad de frase para pensar qué es lo que decía. Quizá no estaba segura mucho de lo que estaba realmente diciendo y no se mostraba tampoco confiada en lo que aseguraba. Ella misma decía que no había habido consenso dentro del Consejo de Gobierno sobre cómo podían comunicar ese avance de subida de tipos de 50 puntos básicos en marzo. Pero, ¿qué te ha parecido el discurso un poco en general de Christine Lagarde, la forma de comunicar? ¿Crees que de nuevo supone un error por parte de Christine Lagarde, que desde luego ya lleva bastantes en su currículum como presidenta del Banco Central Europeo? Bueno, ya conocemos la forma peculiar que tiene Lagarde de comunicar, ¿no? Creo que en los aspectos más esenciales ha sido clara, ¿no? Ha quedado muy claro que ese disenso en el Consejo de Gobierno sobre cómo tiene que ser el forward guidance y por lo tanto eso se transmite a una información un poco más dubitativa en la rueda de prensa, pero en el resto creo que ha sido muy clara, ¿no? Que los riesgos son más equilibrados, que buena parte de la caída viene por inflación, pero a partir de ahora, bueno, pues esa desaceleración puede ser un poco más lenta y sobre todo, bueno, pues esperar a qué dicen los datos hasta la próxima reunión, que como digo, habrá nueva publicación de proyecciones y eso podrán, bueno, pues justificar una pausa o una reducción en el ritmo de subida. Pero bueno, después de la reunión de la Reserva Federal ayer y del BOE esta mañana, bueno, pues están muy en línea, o el mercado ha querido interpretar que están en línea de esa desaceleración en el ritmo de subida como están el resto de bancos centrales. Javier, por otra parte, Lagarde, y se lo preguntaba a nuestra compañera Marta, que bueno, decía que principalmente el motivo por el que ha bajado la inflación es por la energía. Y es verdad que Lagarde siempre, cuando empezábamos a hablar de inflación y de crisis energética, de la guerra, siempre decía que la inflación que teníamos en Europa sobre todo venía por el lado de la oferta. Bueno, eso aún así no ha hecho que el Banco Central Europeo deje de subir los tipos, porque lo han hecho desde luego a un ritmo histórico. La cuestión es que Lagarde ha reconocido que principalmente la inflación ha caído ahora por la energía. Claro, ¿hasta qué punto entonces el Banco Central Europeo no ha tenido nada que ver en esta bajada de la inflación? Porque ella misma, cuando Marta le preguntaba por esto, que Marta en esa rueda de prensa le ha preguntado pues si el Banco Central Europeo entonces no es el responsable de esa bajada de la inflación, ella decía, yo no puedo decir que no somos potentes, claro que ha habido transmisión.
¿Ha habido transmisión, consideras, Javier, por parte de la política monetaria del Banco Central Europeo para conseguir esa bajada de la inflación? Yo creo que sí. Además, piensa que en base al forward guidance y a las previsiones con las que manejamos, todavía quedan 150 puntos de subida para la facilidad de depósito o para la MRO. Al final, el impacto directo de la subida el impacto de la subida de tipos no es directo, por lo tanto, suele actuar con un cierto decalaje en la economía. Por eso, ese hincapié de Lagarde en que una vez que se alcance el techo terminal, el tipo terminal, que no ha quedado claro cuál va a ser en esta reunión, pues mantendrán esos tipos durante un tiempo en terreno restrictivo para ver cuál es el efecto de esa subida acumulada en los tipos de interés. Es algo muy similar a lo que está pasando en la banca. La banca, a pesar de la fuerte subida del Euribor, todavía no ha repercutido en los depósitos, ¿no?, esa subida de los tipos de interés. Pues en la economía pasa algo parecido. Tendrá que pasar un tiempo hasta que se refleje ese endurecimiento de las condiciones financieras que lleva aparejado esa subida de los tipos de interés. Bueno, pues Javier Pino, analista de AFI, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pases muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Bueno, y nosotros pendientes también de la última hora que nos acaba de llegar